Las categorías y las etiquetas llevan toda la vida en WordPress, pero aún así siguen generando dudas o directamente se usan mal. En este vídeo te voy a explicar cuál es realmente la filosofía de estos dos conceptos, qué puedes hacer con ellas y cómo usarlas bien. Veámoslo. En primer lugar, debes saber que en WordPress las categorías y etiquetas son dos conceptos que están totalmente ligados a las entradas o posts de WordPress, que son las páginas pensadas para un blog. Aunque es posible que con un plugin como por ejemplo este que estás viendo y que te enlazo en la descripción, uses categorías y etiquetas también con las páginas de WordPress. Pero por defecto la filosofía de WordPress, tal como viene de fábrica, es que solamente las entradas se organizan mediante categorías y etiquetas. Las páginas de WordPress se organizan de manera jerárquica, es decir, unas páginas pueden ser hijas de otras, lo cual se va a reflejar en las URLs dando lugar a URLs con carpetas jerárquicas como el ejemplo que estás viendo ahora, que es un ejemplo real de una de nuestras webs. Muy bien, pero como hoy vamos a hablar de categorías y etiquetas, centrémonos en esto. Aquí en la pantalla estás viendo un uso típico de categorías. Esta es la web hermana del canal y como puedes ver, aquí se explica que en esta web hay 6 grandes temáticas. Esto es un uso típico de las categorías y también sigue la buena práctica de no excederse en el número total de categorías. Como pauta general, deberías procurar no usar más de 10 categorías. Y si entramos en una de esas categorías, nos vamos a encontrar con el listado completo de las entradas que fueron asignadas a esta categoría y por el cual podemos navegar tal como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Si entras en una de las entradas del blog, es posible, dependiendo del tema y la configuración de la web, que o bien aquí en la cabecera, junto a la información del autor, o bien al final del post, te encuentres con enlaces a la o las categorías y etiquetas a las que pertenece. En nuestro caso, hemos seguido una filosofía de diseño en la que no se han querido sobrecargar las entradas con información y se ha optado por no mostrar los enlaces de las categorías y etiquetas. Bien, veamos entonces cómo crear categorías y etiquetas. Esto lo vamos a hacer en una pequeña web de demo que he creado. Entro en el escritorio y de ahí al menú de entradas, categorías. Y esto me lleva al editor de categorías que estás viendo ahora mismo. La creación de nuevas categorías es trivial, es escribir simplemente el nombre de la misma aquí y si quieres establecer expresamente la URL de esta categoría, también lo que aquí llaman Slack. Si no, Slack se creará automáticamente a partir del nombre. Hago clic en el botón de añadir una nueva categoría y ya se queda creada. Voy a crear una segunda categoría de gatos y de paso vemos también un pequeño detalle, y es que también las categorías las puedo anidar de modo que podría establecer, por ejemplo, que gatos fuese una categoría hija de la categoría padre perros. En este caso, evidentemente, esto sería absurdo y no lo voy a hacer, pero el ejemplo nos sirve para que entiendas la idea. La dinámica con las etiquetas es exactamente igual, de modo que la filosofía del editor de las etiquetas también se presenta exactamente igual que el de las categorías. Aquí voy a crear algunas etiquetas para usarlas luego y aprovecho también para que veas cómo en caso de no poner un Slack, WordPress lo crea por defecto a partir del nombre de la etiqueta, igual que en el caso de las categorías. Pero ¿qué son las etiquetas y qué diferencia hay con las categorías? Bueno, pues puedes verlo como dos niveles de organización. El nivel grueso, por así decirlo, son las categorías, las grandes temáticas de tu web. Las etiquetas te permiten hilar más fino y puede tener perfectamente sentido tener cientos de etiquetas. En el ejemplo que estoy creando, un concepto como por ejemplo alergias, está claro que ya es algo mucho más específico y puede haber decenas de aspectos similares. Además, en este caso, el tema de las alergias es transversal, es decir, aplica tanto a perros como a gatos, lo cual es otro aspecto interesante de las etiquetas con el cual puedes jugar. Las etiquetas son etiquetas, es decir, no se encuadran necesariamente dentro de una categoría. Algunas veces puede que sí, pero otras veces no. Vamos a ver ahora cómo clasificamos a las entradas en categorías y cómo les asignamos etiquetas. En ambos casos esto se hace desde la entrada. Vamos a hacer el ejemplo con esta entrada sobre enfermedades frecuentes en perros. Editamos el post y entramos en esta zona de aquí, que es donde puedo editar las categorías a las que quiero asignar el post. Cerciórate también de que estás en la pestaña de entradas, si no, no vas a ver estas opciones. La dinámica con las etiquetas es algo diferente. Aquí no te vas a encontrar un listado de etiquetas como en el caso de las categorías, sino que las tienes que escribir expresamente, aunque nada más empezar a teclear el nombre te van a aparecer las etiquetas que ya están creadas.
También es importante que sepas que aquí puedes añadir etiquetas sobre la marcha, es decir, puedo teclear por ejemplo enfermedades raras y pulsando Enter creo la etiqueta y la añado a este post. A partir de ahí va a formar parte del conjunto de etiquetas que he creado en la base de datos. Pero ojo, porque aquí también reside el peligro de crear una auténtica inflación de etiquetas sin ton ni son, donde con el tiempo vas a acabar con un montón de etiquetas repetidas, con nombres ligeramente diferentes o nombres distintos para el mismo concepto, etc. Esto es muy típico que pase porque es muy fácil crearlas aquí sobre la marcha, pero no tienes la visión de todas las que hay y eso al final las hace inoperativas. Así que también aquí crea las justas y piénsalas bien antes de crearlas. Muy bien, voy a rematar un momento la asignación de las categorías y etiquetas y como es algo que ya sabes cómo se hace, esta parte la acelero un poco en el vídeo. El siguiente punto que nos interesa ahora es cómo podemos usar las categorías y las etiquetas para organizar mejor la navegación por nuestros contenidos. Empezamos por los menús. Una manera de organizar tus entradas es usando algunas o todas las categorías en los menús. Esto es muy fácil de implementar porque basta con irte a la edición de los menús y elegir las categorías que quieres mostrar, tal como estoy haciendo yo ahora. Eso sí, cerciórate de que estás en el menú correcto. En mi caso, por ejemplo, el menú seleccionado por defecto era el de footer y no es ahí donde quiero colocar las etiquetas, sino en el menú principal, que es el que está en la parte superior de la página. Una vez añadidas las categorías al menú, ya las recoloco en la posición que quiero que se vean y listo. Las etiquetas también se pueden colocar en un menú, aunque normalmente no es algo que tenga mucho sentido. No obstante, por si quieres hacerlo, vemos cómo se haría. En este caso no hay una manera tan directa de hacerlo como con las categorías. Aquí vas a necesitar irte al editor de las etiquetas y averiguar cada uno de los enlaces o slacks de la etiqueta en cuestión. En el caso de la etiqueta enfermedades, por ejemplo, Slack sería enfermedades. Conociendo Slack, nos vamos de vuelta al editor de menús y usamos una entrada de menú con enlace personalizado. Y este enlace va a ser siempre /tag seguido de barra y el Slack en cuestión. Pongo el nombre del enlace y con eso ya puedo añadir el enlace personalizado al menú. Si nos vamos ahora un momento a la página de portada, podemos ver cómo se han añadido las dos categorías y la etiqueta de enfermedades como submenús del menú blog. Si hago clic en el menú de perro, efectivamente me sale un listado con las dos entradas sobre perros y si hago clic en el menú de enfermedades, me salen los posts que tratan de enfermedades y que en nuestro caso es solamente este que estás viendo. Muy bien, esto es una manera de usar las etiquetas y sobre todo las categorías para que la gente pueda explorar más cómodamente tu web. Pero hay una manera mucho más conveniente y que sigue mucho mejor las pautas de diseño actuales, que es hacerlo con elementos gráficos en la propia página, es decir, el tipo de navegación que vimos al principio del vídeo en la web de Ciudadano 2.0. Para esto ya he preparado en la página principal, en la home, dos imágenes que van a hacer este papel, similares a los iconos que se usan en Ciudadano 2.0, aunque en este caso he mantenido las cosas simples y no he añadido texto. Antes de empezar, tengo que comentarte que primero he instalado una mejora del editor de bloques por defecto de WordPress muy grande, que es el plugin gratuito Spectra, creado por la misma empresa que hace también de tema Astra. Spectra añade muchos bloques muy mejorados que puedes reconocer por estar localizados aquí en la sección de Spectra y por su color azul. Y si te interesa conocer este plugin súper recomendable un poco más a fondo, te recomiendo también mucho el tutorial de Spectra que estás viendo ahora mismo en la tarjeta de YouTube. Bueno, pues si nos vamos a la vista de árbol puedes ver la estructura que he creado con dos contenedores que hacen de columnas dentro de un contenedor padre y dentro de estos contenedores las imágenes. Para hacer esas imágenes navegables simplemente tengo que añadirles una URL. Tratándose de categorías, esta URL es /category seguido de otra barra y el slack de la categoría, es decir, muy similar a cómo formamos antes las URLs en el caso de las etiquetas. Cuando introduces la URL, cerciórate de pulsar Enter o este icono para que se guarde esta URL en el bloque de la imagen. Muy bien, pues asignadas las URLs a las imágenes, vamos a la portada y las probamos. Y efectivamente, si hago clic en la categoría de gatos, me salen los posts de gatos, que en nuestro caso es solamente uno, y si me voy a los perros, los posts de los perros. Para terminar, quiero resumirte muy rápidamente también los tres principios más importantes para usar bien las categorías y las etiquetas. En primer lugar, usa pocas categorías, en principio no más de 10. No dupliques categorías como etiquetas y viceversa, es decir, no tengas categorías y etiquetas que sean lo mismo. Y piensa bien las etiquetas para evitar una inflación de etiquetas, es decir, que acabes con un caos de cientos de etiquetas que no tenga sentido. Y esto es todo por hoy.
Espero que te haya sido muy útil el vídeo, dame un buen like si es así y si quieres que te avisemos de futuros vídeos como este, suscríbete activando la campanilla. Nos vemos en el siguiente vídeo.